Bueno, el tema de hoy eh, tenemos nosotros es el tema de interferencia y difracción de ondas, eh, donde vamos a hacer mucho énfasis en el principio de superposición. Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nosotros decimos eh, principio de superposición? Pues en la animación vemos dos pulsos que vienen al encuentro. La animación es repetitiva y el principio de superposición fácticamente lo que dice es que si dos ondas se encuentran en un lugar en el espacio, el medio va a reaccionar linealmente a cada una de ellas. Entonces, eso desde el punto de vista matemático lo que está diciendo es que la superposición de esas dos ondas matemáticamente es la suma de ellas dos. Y hemos de aquí hacer un énfasis en el hecho de que esto no siempre está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque el medio nosotros hemos considerado un medio lineal, estamos considerando un medio lineal. Sin embargo, tenemos que decir que el medio lineal quiere, recuerden que los movimientos armónicos simples son movimientos que se dan porque la fuerza restauradora es proporcional, linealmente proporcional al desplazamiento. Pero puede llegar a un momento en que esto que estamos hablando, que son ondas mecánicas, la señal que está incidiendo sea tan fuerte que la excitación que se produce localmente conlleva a la existencia de fuerzas que ya no son lineales y por supuesto que esto va a producir otros efectos que normalmente llamamos efectos de orden superior, de segundo orden y así sucesivamente. Pero aquí vamos a suponer que estamos trabajando con el cumplimiento del principio de superposición. Entonces, la eh, superposición de las ondas es igual a la suma de las ondas. Entonces, pues matemáticamente lo estamos viendo, simplemente ya se van acercando, sí, y dependiendo del momento, en el instante de tiempo, como lo está mostrando la figura, eh, pues llega un instante donde ellas se han sumado, pero mira que después siguen y cada uno, para fijarse un poco acá, que arriba las dos ondas van al encuentro, pero en la parte de abajo las ondas han pasado la una de la otra. Y eso es algo que es parte del principio de superposición, porque en esa interacción las ondas propiamente dichas, ellas no interactúan la una con la otra, sino están interactuando con el medio. Entonces, cuando han pasado, pues cada una, digamos así, sigue su camino, sigue su trayectoria, sigue su desplazamiento. Con esto, en general, podemos analizar algunos casos particulares, ¿sí? Que vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, miremos si hay dos ondas que están viajando en la misma dirección, dos ondas que están viajando en la misma dirección, eh, pues lo que vamos a obtener es la superposición, es simplemente la suma de ellas. Y ustedes pueden ver en la animación lo que está sucediendo con esa suma, ¿sí? Con esa superposición de esas dos ondas que estamos teniendo nosotros ahí. Ahora, como son trenes de pulsos, vamos a revisar más ese tren de pulsos, ¿sí? Y quisiera que se fijaran inicialmente que aunque están esas dos ondas, seguimos con el principio de que lo que está viajando son las ondas. Para eso trazamos esta línea, para mostrarle que localmente las partículas están teniendo oscilaciones, en este caso, oscilaciones eh, armónicas. Sin embargo, en la animación se puede notar que cualquiera de esas partículas, la amplitud de oscilación está dependiendo del tiempo. La amplitud de oscilación está dependiendo del tiempo. Y eso, miremos ahora, aparte del principio de superposición,
¿Qué sucede si las dos ondas que estamos considerando o que se están superponiendo tienen exactamente la misma frecuencia y por moverse en el mismo medio, tienen las mismas condiciones, entonces tienen el mismo número de ondas? Entonces el principio de superposición dice simplemente el resultado S de t va a ser la superposición de la primera onda más la segunda onda, ¿sí? Donde hemos colocado que no sabemos de dónde vienen, entonces la diferencia que hay es más en la diferencia de caminos que haya recorrido. La onda 1 ha recorrido un camino R1 y la onda 2 ha recorrido un camino R2. Si haces la suma algebraica de estas dos señales que estás obteniendo, pues vas a obtener que S de t es igual a 2S sub 0 por coseno de la diferencia menos, entonces es K por delta R medios más K por delta phi medios, donde delta phi es phi2 menos phi1 y delta R es R2 menos R1, porque es la diferencia. Multiplicado todo esto por seno de omega t menos K por R1 más R2 medios menos phi1 más phi2 medios. Quiero que caigas en cuenta que si comparas con la parte de arriba, con cualquiera de estas dos ondas, lo que estamos obteniendo es, en términos generales, otro onda viajera con frecuencia omega sub t, con un número de onda k, y ahora R1 más R2 medios es el promedio de esa distancia que se estaría teniendo, y phi1 más phi2 medios es el promedio del comienzo de la fase. Entonces, nos interesa, esto es lo que está definiendo la propagación de la onda, pero la amplitud de la onda está definida por este factor. Entonces, analizando este factor, nos vamos a dar cuenta cuál va a ser el resultado. Y lo que nos damos cuenta es que si por un momento voy a despreciar delta phi, porque esto es una constante, lo puedo sacar siempre, lo puedo considerar igual a 0. Entonces, la amplitud va a tener un valor máximo y un valor mínimo dependiendo del valor que tenga este coseno. Y el valor máximo va a estar allá cuando coseno de K delta R medio sea igual a más o menos 1. ¿Sí? Cualquiera de estos dos valores, allí vas a tener un valor máximo para esta amplitud, los valores máximos para esta amplitud. Y este valor máximo, si considero que K es igual a 2pi dividido lambda, que es el número de onda, entonces vamos a tener que eso coincide con que delta R, que es igual a R2 menos R1, sea un número entero de longitudes de onda. Es decir, que si ahora me fijo un momentico en la animación, se dan cuenta que, pues en este caso, la una está viajando efectivamente un poco más rápido que la otra, pero si la pudiéramos por un momento detener, como en este caso, entonces te das cuenta, claro, para cada punto vas a tener la suma de ellas dos. Y por supuesto, allá donde han llegado en contrafase, tienes un mínimo, como es el caso aquí, y donde llegaron más parecidos a una fase, entonces tienes, pues, que están en fase, allá tendrías un máximo. Sí, allá tendrías un máximo. Vamos a dejarlo que corra otra vez, a ver si soy capaz de detenerlo cuando esté, digamos, ahí. ¿Sí? Entonces, tienes estos dos puntos en contrafase y tienes un mínimo, y eso significa que están llegando a ese punto en contrafase. Ahora, cuando llegan en fase,
Voy a intentar volverlo a detener, pero cuando estén en fase, míralo acá, ¿sí? Entonces es como la diferencia de camino y si es igual a un número entero de longitudes de onda, entonces están obteniendo un máximo. Y la condición para tener un mínimo sería la condición de que delta R sea igual a 2 veces m menos 1 por medias longitudes de onda. Entonces, tenemos las condiciones para un máximo, tenemos condiciones para un mínimo. Y así podemos nosotros decir que esto es lo que llamamos nosotros interferencia de ondas. ¿Y qué es? Es una redistribución de la energía, redistribución espacial de la energía, cuando se superponen dos o más ondas. Hay una redistribución de la energía espacialmente. Entonces, miremos un poco más nuestros ejemplos. En este caso, cuando las frecuencias son ligeramente o las fuentes son independientes, encontrar que las frecuencias sean exactas realmente es un problema físico complejo. No es fácil decir que voy a tener dos fuentes independientes y ellas van a tener una diferencia de fase que sea constante en el tiempo. Entonces lo que tenemos más es parecido a lo que se está teniendo en la animación. Ahora, cuando se tienen fuentes independientes, los máximos y los mínimos entonces resultan una función del tiempo, porque la diferencia de fase completo delta phi termina siendo una función del tiempo y nosotros podemos decir que la podemos escribir como un delta phi, algo más o menos constante, más un delta de t, que es lo que está haciendo que cambie esa fase, porque la fase misma va a terminar como si fuera un pulsante, la fase. Entonces, podemos definirlo de esta manera para trabajar un concepto. ¿Sí? ¿Cuándo vas a ver un patrón de interferencia? Pues un patrón de interferencia, que es lo que estamos diciendo, es esa redistribución espacial de la energía, que usted la pueda notar, se ve el patrón de interferencia solo si delta T, delta de fase que está cambiando en el tiempo, sea por módulo mucho menor a 2pi. Entonces, acuérdense que esto es una fase, ¿sí? Esto tiene medidas de radianes. Entonces, si es mucho menor que 2pi, eso lo que quiere decir es que en cada ciclo completo la fase ha cambiado relativamente muy poco. Entonces, aunque esté cambiando, nosotros podemos observar un patrón de interferencia. Lo ideal para la observación del patrón de interferencia es que este factor delta sea igual a 0, por supuesto. Y en ese caso, cuando nosotros decimos que ese delta es igual a 0, nosotros decimos que las fuentes que tenemos se llaman fuentes coherentes, ¿sí? Se llaman fuentes coherentes. Fuentes coherentes. Las fuentes coherentes, entonces, en ese caso, conforman ondas estacionarias en el punto donde ellas se están superponiendo, cuando son ondas coherentes. Son ondas en que la diferencia de fase se mantiene constante en el espacio y el tiempo. Y aquí lo puedes ver en la animación, que en este caso hay un punto que se mantiene en el tiempo como un punto mínimo. Y el otro punto es el punto de las oscilaciones, donde estamos teniendo los máximos o lo que llamamos los antinodos. Entonces, hay una distribución espacial de nodos y antinodos, aunque tienes dos ondas viajeras. En este caso estamos superponiendo una onda que viaja a la izquierda y una que viaja a la derecha, que se está propagando en direcciones opuestas y están produciendo una superposición que son ondas estacionarias. Entonces, ahora es bien interesante porque nosotros ese concepto que ya teníamos de ondas estacionarias unidimensionales, ahora lo estamos viendo que es
un apartado de un tema más general, que es el tema de interferencia de ondas. Interferencia de ondas. Este concepto de coherencia es un concepto que ustedes deben profundizar en el curso de óptica, porque en términos generales ustedes saben que la fase no es solo función del tiempo, sino que es función del espacio. Entonces podemos decir que cuando hablamos de la coherencia, que es el hecho de que la diferencia de fase se mantenga constante, podemos hablar de coherencia temporal y coherencia espacial. Y son temas que van a profundizar en el curso de óptica. Bueno, nosotros del caso unidimensional queremos considerar por un momento el caso en 2 dimensiones, con el cual es muy fácil generalizar al caso de 3 dimensiones. Entonces, la superposición de ondas coherentes, ¿cómo se puede hacer? La animación le muestra un poco cómo se pueden lograr las ondas coherentes. Porque ya hemos dicho que tener 2 fuentes coherentes, dos fuentes independientes coherentes, es un trabajo físico bastante complejo. Sí, un trabajo físico bastante complejo. Pero podemos pensar, pensar que tienes una onda, una fuente puntual, a partir de la cual se, se están propagando ondas esféricas, y tienes una placa y en esa placa tienes 2 pequeñas aberturas. Esas pequeñas aberturas, por el principio de Huygens, se pueden ver como 2 fuentes puntuales, ¿sí? 2 fuentes puntuales, S1 y S2. Ahora, cada una de ellas produce ondas esféricas que en el espacio se van a sobreponer. Y en ese vas a tener entonces en esta superposición de ondas, vas a tener unas zonas en el espacio que son los nodos, ¿sí? Donde la superposición de las ondas va a dar un mínimo de interferencia, ¿sí? Y vas a tener unas zonas brillantes que tenemos en la figura, que son las zonas donde la superposición de ondas te está dando un máximo, ¿sí? Donde te está dando un máximo. Entonces, nosotros sí consideramos a partir de esta gráfica, podemos hablar, por ejemplo, de cómo se hace superposición de ondas coherentes de sonido. ¿Sí? ¿Cómo sería una superposición de ondas coherentes del sonido? Entonces, el dibujo les muestra lo que sería un caso típico. 2 parlantes conectados a un amplificador, ¿sí? Los parlantes están separados a una distancia D, y el observador se encuentra a una distancia desde la mediatriz, a una distancia L, que normalmente consideramos mucho mayor que D. ¿Sí? El dibujo no lo muestra así, pero nosotros vamos a considerar de esa manera. Pues evidentemente, para el caso central, la distancia que ha recorrido la onda por el camino 1 y la onda por el camino 2, esas distancias son iguales, y la diferencia de fase va a ser igual a 0. Pero además de eso, esto es una reproducción de la gráfica de la parte izquierda. Tenemos 2 fuentes coherentes porque es una sola señal de la cual nosotros estamos tomando simultáneamente 2 pedacitos del frente de onda. Son las 2 señales, son señales que se están produciendo de manera coherente. Entonces, ¿qué vamos a tener en el punto 0? Pues un delta R igual a 0, y se espera que en este punto, en el punto O, las ondas lleguen en fase y la una se sume a la otra de una manera constructiva, ¿sí? Entonces decimos que las ondas en ese punto se fortalecen.
Pero si el observador comienza a moverse verticalmente, aquí, digamos, a lo largo del eje Y, pues la sumatoria de esas dos ondas va a dar un delta R que va a estar cambiando entre un valor proporcional a un número entero de longitudes de onda a un valor proporcional a un número impar de medias longitudes de onda. De tal manera que podemos considerar que para un momento determinado el observador está en este punto que estamos mostrando en la parte B de la gráfica y la diferencia de camino en las dos ondas va a ser delta R, que se puede calcular a partir de la gráfica si hemos considerado que L es mucho mayor que D. Entonces podemos decir que estos rayos son todos están más o menos eh, vistos desde este punto central por un ángulo teta, ¿sí? A través de un ángulo teta. Y podemos calcular delta R, entonces calcular ese valor de delta R como D por seno de teta. Mire que esto sería, el ángulo teta estaría aquí también, entonces delta R sería D por seno de teta. Y la condición de máximo es que esa diferencia de caminos sea igual a un número entero de longitudes de onda, como vimos nosotros. Entonces, aquí vamos a tener un número entero de longitudes de onda, entonces vamos a tener un máximo en este lugar. Y asimismo, si ese delta R, R2 menos R1, es un número impar de medias longitudes de onda, entonces tendremos un valor mínimo, es decir, delta R igual D por seno de teta igual a 2m menos 1 lambda medios. Tendremos valores mínimos. Es decir, que verticalmente vas a tener unos lugares donde la superposición de esos sonidos te puede dar un máximo y o te puede dar un mínimo, dependiendo del lugar donde se encuentre la persona. Es evidente que los expertos en sonorización para los grandes eventos tienen que contar con eh, con este fenómeno, porque, por ejemplo, unos cantantes en una tarima, allí puedes tener este caso donde tienes parlantes al lado y lado de la tarima, ¿sí? Pero las personas que están lejos de la tarima, ¿sí? Habrá unos que se encuentran en la parte bien arriba, otros en la parte central, otros en la parte bien abajo, y la sonorización para cada uno de ellos puede llegar a ser bien diferente entre unos y otros. Entre unos y otros. Bueno, queremos seguir y hablar de un fenómeno que está de alguna manera conectado con el fenómeno de superposición de ondas, aunque en apariencia es totalmente diferente. ¿Sí? Y lo podemos decir desde el punto de vista físico, es muy diferente, pero van a ver que por las explicaciones están muy unidos. Y es el fenómeno de difracción de ondas. La difracción de ondas comprende los fenómenos donde hay una desviación de la propagación rectilínea de las ondas. Esto es una aproximación, una forma de decirlo que estrictamente hablando es muy brusca, muy tosca y le falta mucha precisión. Primero porque estrictamente hablando, la propagación rectilínea de las ondas ya es una aproximación, ¿sí? Ya es una aproximación. Pero vamos a tomarlo por el momento de esa manera. Y vamos a tratar de explicar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de difracción. En el dibujo lo que tenemos es un esquema de lo que podemos llamar nosotros una cubeta de ondas. Tenemos en el laboratorio. Y en esa cubeta de ondas, permítame un momento, en esa cubeta de ondas, pues se tiene un generador de vibraciones mecánicas. En ese generador de vibraciones mecánicas le hemos conectado una paletica que está metida en el agua y esa paletica va a vibrar de tal manera, va a vibrar horizontalmente
con cierta frecuencia, de tal manera que va a producir una onda que se desplaza en este sentido. Sí, va a producir una onda que se desplaza en ese sentido. Entonces, pues lo que espera uno normalmente, si la longitud de onda lambda es mucho menor que la longitud de la plaquita que va desde O1 hasta O2, entonces lo que vas a ver en la cubeta de ondas es más o menos eso que estamos notando. Permítame de nuevo. Sí, eso es lo que estamos notando. Donde se puede decir que hay una zona bien claramente definida donde está la onda y unas zonas que le voy a llamar la zona por detrás de gamma 1 y gamma 2, estas líneas, que trayendo un concepto de óptica podemos decir que es la zona de sombra, ¿sí? La zona de sombra que habría en este lugar. Pero ahora sí, sigamos y miremos el mismo caso, pero ¿qué pasa si ahora colocamos aquí una barrera de tal manera que ahora la onda que se está produciendo solo va a dejar pasar una porción del frente de onda, una porción del frente de onda? En este caso, lo que muestra el experimento es que esos frentes de onda comienzan a irse alargando y curvando, ¿sí? Y curvando. De tal manera que luego de cierta distancia, los, digamos, los rayos, que voy a considerar esto como un rayo, los rayos se han abierto a un ángulo, en este caso un ángulo 2 teta que tenemos señalado aquí. Un ángulo 2 teta. Entonces dejó de ser algo, digamos, un rayo rectilíneo, que es lo que estaba arriba, dejó de ser una propagación rectilínea para convertirse en una propagación que se está curvando, ¿sí? Que se está curvando. Y ese fenómeno es el fenómeno que nosotros llamamos difracción. Sí, es el fenómeno que llamamos difracción. Tenemos que de una vez adelantarnos para decir que es el fenómeno que le permite a una persona, en términos generales, pararse aquí donde dice S1 y escuchar a una persona que está hablando acá detrás de una pared. ¿Sí? Porque no es por la pared, sino por el hueco, digamos, de la puerta por donde está pasando ese sonido. Por asuntos de difracción. ¿Sí? Asuntos de difracción. Ahora bien, vamos a considerar, a tratar de mostrar esto, cómo podemos solucionar y cómo podemos ver, explicar el por qué, qué es lo que estamos obteniendo al otro lado de esta barrera. Para eso, tomamos este dibujo y decimos, vamos a suponer que acá tengo la barrera, ¿sí? Tengo la barrera. Y la barrera la puedo ver como, la puedo ver la barrera donde está pasando el frente de onda. Puedo usar el principio de Huygens que me dice que puedo ver es en este lugar. Permítanos, hacemos acá un poquito de dibujo. Podemos ver esto como la superposición de ondas puntuales, de fuentes puntuales de ondas secundarias. Sí, de fuentes puntuales de ondas secundarias, perdón. Entonces, cada una de esas fuentes puntuales está produciendo ondas secundarias y las podemos ir y observar en un punto determinado M. Mire que si observo en el punto P, todas estas ondas están llegando con una diferencia de camino. Por ejemplo, la que va desde el punto O1 al punto y la del ON estarían llegando en fase y así sucesivamente. Aquí tendríamos un máximo. Sí, tendríamos un máximo. ¿Cómo se va a distribuir todo aquí? Entonces, sin embargo, mire que es posible que para un punto determinado el par que hay entre O1 y ON medios, si he dividido esto en N puntos iguales,
puede tener un mínimo si delta R, el camino que han recorrido, es igual a L medios, donde L es la distancia de la apertura, L medios por seno de teta. Si esto es igual a lambda medios, esa es la condición. Pero esa condición también la vas a tener para muchos otros pares. Por ejemplo, para el par O2, la fuentecita que estaba ahí seguida, y ON medios más 2. ¿Sí? Y así sucesivamente vas a tener una en O3 con N medios más 2 y así sucesivamente. La sumatoria de todas ellas, si se cumple, vamos a tener una condición de un mínimo. Pero también podemos mirarlo, cuál sería la condición del máximo y mirar qué vamos a obtener nosotros en esta distribución. Y de esa manera el problema lo solucionó, claro, refiriéndose a ondas, a ondas de luz, Fresnel en el año 1808. A partir del principio de Huygens pudo explicar este fenómeno de difracción. Ahora bien, mire que para grandes aperturas, ¿sí? Para grandes aperturas, permítame cambiar esto de nuevo, para grandes aperturas, la difracción la podemos prácticamente considerar despreciable. En muchos casos, aunque aquí el dibujo la está mostrando que existe un poco de difracción porque ella siempre está presente, en muchos casos, en las distancias que nosotros estamos mirando, grandes aperturas, cuando hablamos de grandes aperturas, pequeñas aperturas, siempre estamos refiriéndonos es cómo son comparables con la longitud de onda. Entonces, si la apertura es muy grande, comparable con la longitud de onda, podemos decir que la difracción es prácticamente despreciable. ¿Sí? Pero cuando la apertura es pequeña, que ya tiene valores comparables con la longitud de onda, no necesariamente tiene que ser el tamaño de la longitud de onda, pero tiene más o menos esos valores, entonces la difracción ya no es despreciable. La difracción no es despreciable. Y esto, por supuesto, que tiene, insisto, muchas aplicaciones, ¿sí? Muchas aplicaciones porque cuando hay mucha difracción, pues prácticamente lo que estamos teniendo es un cambio en la trayectoria de propagación de las ondas, un cambio bastante grande. Entonces, esos cambios bastante grandes, pues por supuesto que hacen que el efecto deba ser estudiado de manera muy especial.